¿Alguna vez te has sentido como si tus esfuerzos se desvanecieran en el aire, como hojas secas llevadas por el viento? Esa sensación de trabajar duro, de dedicar tu tiempo y energía, y aún así, ver que los resultados parecen escurrirse entre tus dedos, puede ser desalentadora. Pero hoy quiero recordarte que, aunque a veces el camino parezca oscuro y la meta lejana, Dios tiene un plan. Él tiene el poder de transformar tus esfuerzos en resultados extraordinarios. Pensemos en la historia de aquel joven David, un simple pastor que cuidaba ovejas en los campos. Era un trabajo arduo, solitario, pero David no se desanimó. Cada día, mientras enfrentaba leones y osos para proteger a su rebaño, estaba siendo preparado para un propósito mucho mayor. Dios estaba moldeando su carácter en la intimidad de esos campos. Cada golpe de su honda, cada nota de su arpa, era un paso hacia el destino que Dios ya había diseñado para él. No se trataba solo de su habilidad en el campo de batalla, sino de la fe que cultivó en la soledad. Y así es contigo. En las pequeñas tareas diarias, en los momentos de esfuerzo silencioso, Dios está trabajando en ti. Él ve cada lágrima que derramas, cada sacrificio que haces y cada oración que elevas al cielo. Tal vez, en este momento, sientes que tus esfuerzos no están dando frutos. Quizás te preguntes, ¿vale la pena seguir? Pero permíteme decirte que, en la economía de Dios, cada esfuerzo cuenta. Él es el maestro de convertir lo ordinario en extraordinario. Imagina que cada acción que tomas, aunque parezca pequeña, es una semilla que está siendo plantada en el suelo fértil de su propósito divino. ¿Te has dado cuenta de que las grandes montañas se forman a partir de pequeños granos de arena? Asimismo, tus esfuerzos, por insignificantes que parezcan, están siendo acumulados para forjar algo monumental. No desestimes lo que haces. Cada día que te levantas y decides seguir adelante, estás labrando el camino hacia algo que aún no puedes ver, pero que Dios ya ha orquestado. ¿Recuerdas a los discípulos? Un día, mientras estaban en el mar, se encontraron con una tormenta feroz. Eran pescadores experimentados, pero se sintieron abrumados. Sin embargo, en medio de su desesperación, Jesús apareció, caminando sobre las aguas. ¿Qué hizo él? No los desanimó por haber luchado en vano, sino que les mostró que lo que parecía imposible podía ser dominado con fe. Así, en tus momentos de duda y lucha, recuerda que Jesús está caminando hacia ti, dispuesto a convertir tus miedos en fe y tus esfuerzos en resultados. A veces, Dios no solo quiere que trabajemos, sino que también aprendamos a confiar. La confianza es un acto de fe que requiere desprendimiento. Nos invita a soltar el control y a creer que lo que estamos haciendo tiene un propósito mayor. Cuando entregas tus esfuerzos a Dios, estás abriendo la puerta a algo más grande que tú mismo. Tal vez hoy sientas que te falta la fuerza o la motivación, pero recuerda, Dios no se ha olvidado de ti. Él está contigo, incluso en los momentos en que sientes que te falta la visión. Permite que Él te guíe, que transforme tus cansancios en nuevas fuerzas. Y mientras reflexionas sobre esto, quiero invitarte a que te unas a esta comunidad. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para seguir recibiendo palabras de fe que alimenten tu espíritu. Aquí, cada día, hay un espacio. En este viaje de la vida, donde cada día es un nuevo capítulo lleno de desafíos y oportunidades, a menudo nos encontramos en la encrucijada de la incertidumbre. ¿Cómo saber si nuestros esfuerzos están dando frutos? ¿Cómo podemos estar seguros de que, al final del día, lo que hemos sembrado no caerá en terreno estéril? La respuesta a estas preguntas no siempre es clara, pero hay un hilo dorado que une cada esfuerzo y cada lágrima: la fe en que Dios está a nuestro lado, transformando nuestras luchas en victorias. Recuerdo una vez, en un momento de mi vida, que me sentía agotado y perdido. Había trabajado arduamente en un proyecto que significaba mucho para mí, y cada día parecía llevarme más lejos de mi meta. Las horas se convirtieron en días, y los días en semanas. La desesperación comenzó a infiltrarse en mi corazón, y empecé a cuestionar si realmente valía la pena seguir adelante. Fue entonces cuando decidí llevar mis preocupaciones a Dios. En un momento de oración, sentí una paz que sobrepasaba todo entendimiento. No era la respuesta que esperaba, pero era la certeza de que Él estaba en control. Así, cada pequeño esfuerzo que había hecho comenzó a tomar un nuevo significado. Mis fracasos se convirtieron en lecciones, mis horas de trabajo, en oportunidades para crecer. Dios no estaba pidiendo perfección, sino un corazón dispuesto. Él transforma incluso lo más insignificante en algo extraordinario. Qué maravilloso es saber que cada paso que damos, por pequeño que sea, está en manos de un Dios que puede hacer maravillas con nuestra dedicación. Piensa en los momentos en que te has sentido estancado. A menudo, son esos momentos difíciles los que nos preparan para algo mucho más grande. Cuando entregas tu vida, tus sueños y tus esfuerzos a Dios, estás diciéndole: aquí estoy, haz lo que quieras conmigo.
En ese acto de entrega, abres la puerta a la posibilidad de que lo ordinario se convierta en extraordinario. Él quiere usar tus luchas, tus preocupaciones y tus anhelos como parte de su plan divino. Te invito a imaginar un artista trabajando en una escultura. Cada golpe de cincel puede parecer un acto aislado, pero, al final, lo que emerge es una obra maestra. Así es nuestra vida con Dios. Cada esfuerzo, cada suspiro, cada lágrima cuenta. Y aunque en este momento puedas sentir que el trabajo es arduo, confía en que Dios está esculpiendo algo hermoso en ti. A veces, el resultado que esperamos no se manifiesta de la manera que imaginamos. Puede que busquemos un camino recto, pero Dios nos lleva por senderos que, aunque sinuosos, están llenos de propósito. En la Biblia, encontramos la historia de José, quien, vendido como esclavo por sus propios hermanos, pasó años en prisión antes de ser elevado a un lugar de honor en Egipto. Lo que parecía un caos en su vida fue parte de un plan mayor. Dios usó esos años de sufrimiento para salvar a una nación. Cuando sientes que todo está en contra tuya, recuerda que Dios también tiene un propósito en tu dolor. Él puede convertir tus lágrimas en alegría, y tus esfuerzos en resultados que superan tus expectativas. No te desanimes. Cada día es una oportunidad para rendirte a su voluntad y dejar que Él guíe tus pasos. No estás solo en esto. Él te acompaña en cada momento, en cada decisión, en cada intento. Y es fundamental que mantengas la mirada en la luz. Cuando las sombras parecen cubrirte, busca la luz de la fe. Esa luz te dará dirección en medio de la oscuridad. Recuerda que la fe no. En cada rincón de la vida, en cada esfuerzo que realizamos, hay una chispa de lo divino. Esa chispa es el aliento de Dios, que transforma lo ordinario en extraordinario. Puede que hoy estés enfrentando un muro en tu camino, sintiendo que tus esfuerzos son en vano. Pero permíteme recordarte que Dios ve más allá de lo que tus ojos pueden percibir. Él mira el corazón, y lo que parece ser un tropiezo a tus pies, puede ser solo una preparación para un gran avance. Imagina por un momento a un escultor que toma un bloque de mármol en bruto. Con cada golpe de su cincel, el mármol resuena y se quiebra, pero no es un proceso suave. Cada golpe puede parecer destructivo, sin sentido. Sin embargo, el escultor tiene una visión. Él ve la obra maestra que está a punto de emerger, y cada esfuerzo, cada golpe, lo acerca más a esa revelación. Así es Dios contigo. Cada desafío, cada lucha, está esculpiendo un propósito divino en tu vida. Lo que hoy parece un desgaste, mañana brillará como un testimonio de su gloria. Permíteme compartir una historia que me tocó profundamente. Conocí a una mujer que, tras años de esfuerzo y dedicación, había estado buscando un empleo que nunca llegaba. Desalentada, comenzó a preguntarse si su trabajo era en vano. Sin embargo, ella decidió persistir, no solo en la búsqueda laboral, sino también en su fe. Cada día, se levantaba con una oración en su corazón y una sonrisa en su rostro, convencida de que Dios tenía un plan. Y lo tenía. Un día, mientras ayudaba en un evento comunitario, conoció a alguien que no solo la recomendó para un trabajo, sino que también se convirtió en un amigo cercano. Lo que parecía un tiempo perdido, fue en realidad un periodo de preparación. Dios usó ese esfuerzo silencioso para abrir una puerta que ni siquiera había imaginado. Así es nuestra vida, amigos. A veces, no vemos los resultados inmediatos de nuestros esfuerzos. Pero Dios está moviendo piezas en el trasfondo, llevando a cabo un diseño que va más allá de nuestra comprensión. Él toma lo que parece ser un desierto árido y lo convierte en un oasis de bendiciones. Recuerda que tus esfuerzos, aunque parezcan pequeños y solitarios, no son inútiles. Cada acto de bondad, cada oración, cada paso hacia adelante es un ladrillo que Dios utiliza para construir algo monumental en tu vida. Es fácil perder la fe cuando las circunstancias no parecen alinearse con nuestras expectativas. En esos momentos, es vital recordar que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. A veces, lo que creemos que es un fracaso es en realidad una oportunidad disfrazada. Piensa en la historia de David, el pastor que se convirtió en rey. Sus días pasaron en el campo, cuidando ovejas, lejos de la gloria que un día alcanzaría. Cada hora de trabajo, cada melodía tocada en su arpa, lo preparaba para el trono. Dios estaba en cada paso, incluso cuando David no lo sabía. ¿Y tú, qué pasos estás dando hoy? ¿Te sientes atrapado en un ciclo de esfuerzo sin recompensa? Es en esos momentos que la fe se convierte en nuestra brújula. Permítele a Dios guiar tus pasos, incluso cuando el camino parezca incierto. Él no te ha olvidado. Tus esfuerzos están siendo observados y valorados por el Creador del universo. Tus luchas son parte de tu historia, una historia que Dios está escribiendo con amor y precisión. Hoy te invito a mirar hacia adelante con esperanza. Permite que cada día sea un nuevo comienzo. La vida es como un lienzo.
Cuando miramos hacia el horizonte, a menudo nos encontramos con la duda y la incertidumbre. La vida es un camino lleno de giros inesperados, y a veces parece que nuestros esfuerzos son en vano. Pero, amigo mío, déjame recordarte algo fundamental. Dios tiene el poder de transformar cada pequeño paso que das en una obra maestra. Cada tarea que realizas, por simple que parezca, es parte de un diseño divino que solo Él puede ver en su totalidad. Imagina que cada gota de sudor que derramas es un ladrillo en la construcción de tu propósito. ¿No es asombroso pensar que lo que hoy parece insignificante puede ser el cimiento de algo extraordinario? Es como el escultor que, con cada golpe de su cincel, va revelando una figura hermosa en un bloque de mármol. Al principio, no hay nada más que una piedra en bruto, pero con paciencia y dedicación, el artista da vida a una obra que trasciende el tiempo. Así es Dios en tu vida. Él está cincelando tu historia, y aunque a veces el proceso parezca doloroso, cada golpe es un paso hacia la grandeza. Lo que hoy parece un esfuerzo solitario, mañana será testimonio de la fidelidad de Dios. Recuerdo una vez que conocí a una mujer que había dedicado años de su vida a ayudar a los demás. Trabajaba en un centro comunitario, a menudo sintiéndose invisibilizada y agotada. Había días en que se preguntaba si su trabajo tenía algún impacto. Pero un día, una joven se acercó a ella y le confesó que había encontrado esperanza y propósito gracias a su apoyo. En ese instante, la mujer comprendió que cada esfuerzo, cada sonrisa, cada momento de dedicación, había sido parte de un gran plan que Dios estaba tejiendo. Y así como ella, tú también estás marcando la diferencia en la vida de otros, incluso si no siempre lo ves. A veces, la espera se siente interminable. Nos encontramos en un desierto, deseando que la lluvia de la prosperidad caiga sobre nosotros. Pero ten presente que en el silencio, en esos momentos de espera, es donde Dios está trabajando más intensamente. Él está preparando el terreno para que florezcas. Cada día, aunque parezca un eco de lo anterior, es una nueva oportunidad para que tus esfuerzos sean transformados. La vida tiene una forma de sorprendernos, de regalarnos lo que menos esperamos, justo en el momento en que comenzamos a dudar. A veces, nos preguntamos si vale la pena seguir adelante. ¿Recuerdas la historia de Moisés? Un hombre que pasó años sintiéndose incapaz, dudando de su propósito, y, sin embargo, fue el elegido para liberar a su pueblo de la esclavitud. Cada paso en el desierto, cada conversación con Dios, lo preparó para el llamado que le aguardaba. Así como Él, tus momentos de duda y de lucha no son en vano. Dios está forjando tu carácter, está fortaleciendo tu fe, y lo que hoy parece un desierto puede convertirse en la antesala de tu liberación. A veces, puede parecer que el esfuerzo es una carga, pero en realidad, es un regalo. Es la oportunidad de crecer, de aprender y de acercarte más a Dios. A través de cada desafío, Él te enseña a confiar, a depender de su fuerza y a reconocer que no estás solo en este viaje. Él está a tu lado, guiando cada paso, cada decisión, cada esfuerzo que haces. El camino puede ser duro, pero la recompensa es eterna. Así que, querido amigo, no desmayes. Cada pequeño esfuerzo, cada momento de dedicación, está siendo sembrado en el reino de Dios. Y lo que Él ha prometido, lo cumplirá. Tal vez, en medio de la lucha diaria, a veces nos encontramos en un lugar donde el cansancio pesa sobre nuestros hombros como una losa. Es en esos momentos, cuando el anhelo de resultados parece distante, que debemos recordar que Dios está en el proceso, incluso cuando nosotros no lo vemos. Piensa en el labrador que siembra en la tierra. Él no se desanima ante la espera. Sabe que cada semilla que entierra llevará consigo el potencial de una cosecha abundante. Así es nuestra vida. Cada esfuerzo, cada lágrima, cada sonrisa, cada acto de bondad, son semillas plantadas en el vasto campo de la vida. Recuerdo una vez, en mi propia búsqueda, haberme sentido perdido en medio de un proyecto que parecía no avanzar. Dediqué tanto tiempo y energía que empecé a dudar de mi propósito. En esos días oscuros, un amigo me dijo, la montaña más alta fue escalada un paso a la vez. Esa frase resonó en mi corazón. La montaña de mis sueños se elevaba ante mí, imponente, pero no estaba solo. Dios estaba conmigo, y me recordó que cada paso, aunque pequeño, contaba. Fue un momento de revelación. En la quietud de la oración, comprendí que mis esfuerzos, aunque parecieran infructuosos, estaban siendo moldeados en algo extraordinario. Dios no desperdicia nada. Cada intento sincero, cada esfuerzo que haces por avanzar, es recogido por su mano amorosa. Tal vez hoy te sientas cansado, pero ten en cuenta que el cansancio no es el fin, es parte del viaje. Es un recordatorio de que estamos vivos, de que estamos luchando, de que estamos buscando algo más grande que nosotros mismos. Quizás pienses, ¿y si no veo resultados inmediatos? ¿Y si mi esfuerzo se pierde en el aire? Te invito a reflexionar sobre esto.
lo que hoy parece en vano, mañana puede transformarse en testimonio de su gloria. Imagina a David, el pastor que se convirtió en rey. Pasó años cuidando ovejas, enfrentando leones y osos, pero en esos momentos de soledad, Dios estaba formando en él un corazón valiente. Cada desafío en el campo lo preparó para el gigante que debía enfrentar. Así sucede contigo. Cada lucha que enfrentas, cada esfuerzo que realizas, está formando tu carácter, está desarrollando tus habilidades. Dios está transformando tus luchas en la preparación para algo glorioso. A veces, en medio del ruido y la prisa de nuestras vidas, olvidamos mirar hacia arriba. Nos perdemos en lo mundano, en las expectativas, en la presión de lograr resultados inmediatos. Pero es en esos momentos que debemos recordar que el tiempo de Dios no es el nuestro. Él ve el panorama completo, mientras nosotros nos enfocamos en el siguiente paso. Lo que parece ser un retraso en nuestra vida puede ser, de hecho, un tiempo de crecimiento. Cada día es una oportunidad para que Dios convierta tus esfuerzos en algo extraordinario. Así que, detente un momento y respira. Siéntelo. ¿Sientes esa chispa de esperanza en tu corazón? Esa es la promesa de Dios. No desmayes, hijo mío. Estoy trabajando en ti, incluso cuando no lo ves. Cuando te sientas abrumado, cuando te cueste creer que tus esfuerzos están dando frutos, recuerda que hay un propósito divino en cada paso. La fe no es solo creer en lo que ves, es confiar en lo que no ves. Es saber que, aunque hoy parezca difícil, mañana puede ser el inicio de algo que jamás imaginaste. Déjame compartirte una historia que me tocó profundamente. Una mujer, madre soltera, trabajaba incansablemente para proveer a su familia. El sol aún no había salido cuando Clara se despertó. La oscuridad de la mañana envolvía su hogar como un manto pesado. Pero en su corazón, una llama de determinación ardía con fuerza. Ella sabía que, aunque el día apenas comenzaba, había mucho en juego. Su pequeña, Sofía, apenas tenía 6 años, y cada sueño que tejían juntas estaba en sus manos. Clara no solo se levantaba para trabajar, se levantaba para construir un futuro, una vida que fuera más brillante que la suya. Cada día era un acto de fe. Se despertaba antes que el canto de los pájaros, preparaba el desayuno con esfuerzo y amor, mientras su mente ya comenzaba a planear el día que tenía por delante, el trabajo, las cuentas, las responsabilidades. A veces, la carga se sentía tan pesada que el deseo de rendirse susurraba en su oído. Pero Clara no era ajena a la lucha. Sabía que cada esfuerzo que hacía, cada sacrificio que realizaba, no caería en el vacío. Tenía la certeza de que Dios estaba a su lado, incluso en los momentos más oscuros. Una mañana, mientras lavaba los platos, sus pensamientos vagaban entre la preocupación y la esperanza. Miraba por la ventana y veía a sus vecinos salir apresurados, cada uno atrapado en su propia rutina. En ese instante, sintió un nudo en el estómago. ¿Valdrá la pena todo esto?, se preguntó. Pero entonces, la voz de Dios resonó en su corazón. Tus esfuerzos no son en vano, hija mía. Cada paso que das, cada lágrima que derramas, tiene un propósito en mi plan. Clara dejó escapar un suspiro y, en medio de la incertidumbre, eligió seguir adelante. El tiempo pasó, y aunque la carga nunca se volvió ligera, Clara comenzó a notar pequeños cambios. Fue en una reunión en la escuela de Sofía donde todo empezó a tomar forma. La maestra, admirando la dedicación de la niña, se acercó a Clara y le habló de una beca que podrían obtener. Su hija tiene un talento especial, y creo que vale la pena apoyarla, le dijo con una sonrisa. En ese momento, Clara sintió que sus esfuerzos estaban comenzando a dar frutos. A veces, el resultado de nuestro trabajo se manifiesta de maneras que nunca imaginamos. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. Clara, con el corazón lleno de gratitud, veía a Sofía florecer. La niña, que antes dudaba de sí misma, ahora brillaba con confianza. Cada vez que recibía un reconocimiento en la escuela, el alma de Clara se llenaba de alegría. Era como si cada pequeña victoria de su hija fuera un reflejo de sus propios esfuerzos, un eco de la fe que había mantenido encendida a pesar de las tormentas. Pero no todo fue fácil. Hubo noches en las que Clara se sentaba sola en la cocina, la luz tenue iluminando su rostro cansado. La duda a veces la acechaba, y el miedo a no ser suficiente la envolvía. ¿Qué pasa si no consigo el siguiente trabajo? ¿Y si no puedo darle a Sofía la vida que se merece? Pero en esos momentos de vulnerabilidad, recordaba las palabras de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. Tus esfuerzos están en mis manos. Era en esos susurros divinos donde encontraba el consuelo y la fortaleza para seguir adelante. Un día, mientras caminaba al trabajo, Clara se topó con un cartel que anunciaba una feria de empleo. Sin pensarlo 2 veces, decidió asistir. Con nervios en el estómago y una sonrisa forzada, se presentó ante diferentes empleadores.
Pero, en medio de la incertidumbre, mientras Clara se adentraba en la feria de empleo, el bullicio a su alrededor se convirtió en un eco lejano. Las mesas llenas de folletos y currículos parecían un mar de oportunidades flotando en un océano de dudas. Sin embargo, en su corazón latía una chispa de esperanza. Aquel día era más que una búsqueda de trabajo, era un acto de fe, una declaración de que sus esfuerzos estaban dirigidos hacia algo grande. Con cada paso, sentía cómo su determinación crecía, como si el aire mismo estuviera impregnado de una promesa divina. En una de las mesas, conoció a un hombre de mirada amable que le ofreció una sonrisa genuina. ¿Qué buscas exactamente?, le preguntó, y Clara se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, podía articular sus sueños. Se adentró en su historia, compartiendo sus desafíos, su deseo de brindar lo mejor a Sofía, y cómo cada pequeño paso que daba era un ladrillo en la construcción de un futuro mejor. Mientras hablaba, una luz parecía surgir en los ojos del hombre, como si viera algo más allá de sus palabras, como si percibiera el esfuerzo y la pasión que habían sido sembrados en su corazón. Dios convierte los esfuerzos en resultados extraordinarios, le dijo. Esa frase resonó en el alma de Clara, como un eco que retumbaba en la caverna de sus dudas. Era justo lo que necesitaba escuchar en ese momento, una confirmación de que su lucha no era en vano, que cada pequeño sacrificio contaba. Se sintió como una flor que, a pesar de las adversidades, comienza a abrirse al sol. Y en ese instante, supo que, independientemente del resultado de esa feria, ya había ganado. Cada conversación que tuvo en esa jornada era un paso hacia adelante, un hilo en el tapiz de su vida que se tejía con amor y perseverancia. Pero también había momentos de silencio, de espera, donde la mente podía vagar hacia el abismo del miedo. ¿Y si no consigo nada? ¿Y si todo esto es solo una ilusión? Pero en esos momentos de duda, recordaba que cada paso que daba era un testimonio de su fe. No estaba sola. Dios caminaba a su lado, guiándola a través de la niebla hacia un destino lleno de promesas. Entre un currículum y otro, se encontró con una mujer que había estado en su misma situación. Se sentaron juntas en un rincón, compartiendo historias de anhelos y fracasos, de sueños que parecían lejanos. La mujer le habló sobre cómo había enfrentado sus propios miedos, cómo había descubierto que, a veces, lo que parecía un final era en realidad un nuevo comienzo. Dios no se ha olvidado de ti, le dijo con una sonrisa cálida. Clara sintió que su corazón se llenaba de luz. Esas palabras se convirtieron en un bálsamo para su alma cansada. Mientras el día avanzaba, cada interacción se sentía como una oración, un susurro de esperanza que la envolvía. Al final de la feria, aunque no salió con una oferta de trabajo en mano, Clara sentía que había ganado mucho más. Había sembrado semillas de confianza en su corazón, y esas semillas estaban listas para florecer. A veces, el camino no se mide solo en logros tangibles, sino en el crecimiento interno, en la fe que se fortalece en medio de la incertidumbre. Esa noche, mientras regresaba a casa, el aire fresco acariciaba su rostro y el cielo comenzaba a brillar con las primeras estrellas. Clara reflexionaba sobre el día y una profunda gratitud llenaba su ser. Dios, gracias por cada paso. Mientras Clara conducía por las calles iluminadas, cada destello de luz parecía un recordatorio de que los sueños, aunque a veces lejanos, estaban más cerca de lo que ella pensaba. La noche se llenaba de promesas, y en su corazón, un nuevo sentido de propósito comenzaba a tomar forma. El camino hacia lo extraordinario no siempre es directo. A menudo está lleno de giros inesperados y paisajes desafiantes, pero cada paso, cada esfuerzo, es una señal de que estamos en movimiento, de que no nos hemos rendido. Esa noche, antes de dormir, Clara se sentó en su cama, el silencio envolvente la invitaba a reflexionar. Cerró los ojos y respiró profundo, sintiendo cómo cada inhalación traía consigo la esperanza de un nuevo amanecer. Dios, ¿qué tienes preparado para mí?, se preguntó, y de repente, una respuesta suave y poderosa resonó en su corazón: confía en el proceso. Era como si el Señor le susurrara al oído que cada pequeño esfuerzo, cada paso valiente que daba, era parte de un diseño más grande. Recordó a la mujer con la que había hablado en la feria, su rostro iluminado por la fe. A veces, lo que parece un fracaso es simplemente un giro en el camino hacia lo que Dios tiene para nosotros, le había dicho. Clara sonrió al recordar esas palabras. En ese momento, comprendió que los resultados no siempre se ven de inmediato. A veces, la verdadera transformación ocurre en el corazón, y eso es suficiente. A medida que el sueño la envolvía, Clara sintió que la ansiedad comenzaba a disiparse. Había dejado de lado el peso de las expectativas y se había entregado a la certeza de que Dios estaba obrando en su vida. Las dudas que antes la atormentaban se convirtieron en una suave brisa que la empujaba hacia adelante. Mis esfuerzos, aunque pequeños, son valiosos, pensó, y esa convicción comenzó a resonar en su interior como un mantra de fe.
Al día siguiente, un nuevo despertar le trajo una energía renovada. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, llenando su habitación de un brillo cálido que la invitaba a levantarse. Clara decidió que no permitiría que el temor la detuviera. Se vistió con una determinación que no había sentido en mucho tiempo y salió de casa con la intención de compartir su historia, de ser luz para otros que, como ella, podían sentirse perdidos en su búsqueda de propósito. En su camino hacia el trabajo, se detuvo en una cafetería local. Allí, mientras disfrutaba de una taza humeante, escuchó a una joven a su lado hablar con tristeza sobre sus propios fracasos. Clara sintió cómo su corazón se apretaba. No podía ignorar esa voz que reflejaba sus propias batallas. Se volvió hacia ella y, con una sonrisa que nació de su propia experiencia, le dijo: a veces, lo que sentimos como un final es solo el principio de algo maravilloso. La joven levantó la vista, sorprendida, y en ese instante, Clara supo que su historia tenía poder. Cada palabra que compartía era como una chispa que podía encender la fe en el corazón de alguien más. La conversación fluyó naturalmente, y mientras hablaban, Clara se dio cuenta de que no solo estaba brindando apoyo, sino que también se estaba fortaleciendo a sí misma. Cada historia compartida era un recordatorio de que, en la lucha, hay comunidad y en la comunidad, hay esperanza. Los esfuerzos de Clara, que antes parecían pequeños, comenzaban a manifestarse en resultados tangibles, no solo en su vida, sino en la vida de aquellos a su alrededor. Los días se con. Clara continuó con su jornada, llevando en su corazón la calidez de esa conversación. A veces, pensaba, el camino se siente largo y solitario, pero es en esos momentos de conexión donde encontramos el propósito más profundo de nuestras luchas. Cada día, ella se levantaba con una misión: no solo avanzar en su propia vida, sino también iluminar el sendero de otros. Así como el sol atraviesa las nubes, Clara sentía que sus esfuerzos comenzaban a brillar en el horizonte, y que Dios estaba transformando esos pequeños actos en resultados extraordinarios. Un día, en una reunión en su trabajo, se presentó una oportunidad que parecía casi mágica. Su jefe, buscando nuevas ideas para un proyecto estancado, pidió a cada uno de los empleados que compartieran sus pensamientos. Clara, recordando cómo sus palabras habían resonado en la joven de la cafetería, decidió abrir su corazón. Con voz firme, compartió una idea que había estado cocinando en su mente, una propuesta que, aunque inicialmente parecía descabellada, estaba llena de pasión y esperanza. Al hablar, sintió como si una corriente de energía fluyera a través de ella, una conexión divina que reafirmaba su propósito. Cuando terminó, un silencio momentáneo llenó la sala, seguido de miradas de sorpresa y asombro. Su jefe, con una sonrisa que iluminaba su rostro, comenzó a asimilar la propuesta de Clara. Esto es lo que necesitamos, dijo, y en ese instante, Clara entendió que Dios estaba usando su esfuerzo y su valentía para abrir puertas que antes parecían cerradas. No solo era una idea, era el comienzo de algo nuevo, una manifestación de los sueños que había sembrado con cuidado en su corazón. Con cada paso que daba, Clara se dio cuenta de que no solo se trataba de ella. Su vida estaba entrelazada con la de otros, y cada esfuerzo que hacía no solo impactaba su propio destino, sino también el de quienes la rodeaban. Esa semana, decidió invitar a sus compañeros de trabajo a una sesión de brainstorming, donde cada uno podría aportar sus ideas sin miedo al juicio. La sala se llenó de risas, pensamientos creativos y un sentido de camaradería que había estado ausente antes. Era como si, a través de su valentía, Clara hubiera encendido una chispa de inspiración en el corazón de cada uno de ellos. Al final de la reunión, mientras los demás se dispersaban, Clara se sintió llena de gratitud. No se trataba solo de resultados visibles, sino de la esencia misma de la comunidad. Dios estaba transformando sus esfuerzos individuales en un tejido de colaboración, donde cada hilo contaba una historia de fe y perseverancia. Dios no se ha olvidado de ti, se repetía en su mente, como un mantra que la mantenía firme ante la adversidad. A medida que los días pasaban, Clara comenzó a observar cambios en su propia vida. Las pequeñas victorias se acumulaban como hojas doradas en el suelo en otoño, y cada una de ellas era un testimonio de cómo, a pesar de las dudas y los tropiezos, Dios estaba orquestando algo hermoso. El proyecto en el trabajo comenzó a tomar forma, y la energía positiva generada por la colaboración renovó su espíritu. A veces, solo necesitaba mirar a su alrededor para recordar que estaba rodeada de personas que, al igual que ella, buscaban significado. Pero no todo era fácil. Había días en que la sombra de la duda se cernía sobre ella, y el miedo a fracasar intentaba infiltrarse en su mente. En esos momentos, Clara cerraba los ojos, respiraba hondo y se aferraba a la promesa de que sus esfuerzos eran vistos por Dios. Recitaba en su corazón las palabras del Salmo 37.
Los días de Clara se convirtieron en un viaje de descubrimiento, una danza entre la fe y la realidad que la rodeaba. Un día, mientras paseaba por el parque, sintió cómo el viento acariciaba su rostro, trayendo consigo susurros de esperanza. Era como si la naturaleza le hablara, recordándole que, aunque las estaciones cambian y las hojas caen, siempre hay un ciclo de renovación esperando para florecer de nuevo. En esos momentos, se dio cuenta de que su vida, al igual que el ciclo de la naturaleza, estaba en constante transformación. Dios estaba trabajando en su corazón y en sus circunstancias, moldeando cada esfuerzo en algo significativo, algo extraordinario. Cuando regresó a casa, una chispa de inspiración la atravesó. Clara decidió escribir en un diario cada una de esas pequeñas victorias. Hoy ayudé a un compañero, anotó. Hoy recibí una palabra de aliento. Y al mirarlas juntas, se dio cuenta de que no eran solo eventos aislados, sino hilos de un tapiz más grande que tejía su vida. Cada palabra, cada acción, era un ladrillo en la construcción de un futuro lleno de promesas. Así, su fe comenzó a crecer, como una semilla que emerge del suelo, impulsada por la luz del sol. Cada página del diario se convirtió en un recordatorio de que Dios estaba a su lado, convirtiendo sus esfuerzos en resultados que superaban sus expectativas. Pero la vida no es solo un camino de luces brillantes, también hay sombras que acechan. Aquella tarde, un viejo temor regresó, como un eco lejano que resuena en el alma. ¿Y si no es suficiente?, se preguntó Clara, mientras una nube de incertidumbre se cernía sobre ella. En esos momentos de vulnerabilidad, se recordó a sí misma que no estaba sola. Sabía que las promesas de Dios son firmes y que su amor es un refugio en las tormentas. Así, se sentó en su sillón favorito, cerró los ojos y se sumergió en la oración, buscando la paz que solo Él puede otorgar. Dios, confío en ti. Guíame, y transforma mis esfuerzos en algo grande, murmuró, con la voz temblorosa pero decidida. Al abrir los ojos, sintió una calma profunda. Era como si una luz hubiera atravesado la bruma de sus dudas, iluminando su camino. En esos momentos de conexión divina, se dio cuenta de que Dios no solo está interesado en los resultados, sino en el proceso que nos lleva a ellos. Cada esfuerzo, cada lágrima, cada risa compartida, son herramientas en sus manos, moldeando un propósito mucho más grande que ella misma. Era un recordatorio de que su vida estaba en constante evolución, un lienzo en blanco donde Dios estaba pintando una obra maestra. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, pero Clara comenzó a ver las cosas con una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que en cada desafío había una oportunidad de crecer, y en cada tropiezo, una lección que aprender. Cuando un proyecto no salía como esperaba, en lugar de desanimarse, se preguntaba, ¿qué me está enseñando esto? Y así, su enfoque cambió, y sus esfuerzos empezaron a reflejar una fe renovada. En lugar de preocuparse por el resultado, se centró en la acción, en el momento presente, confiando en que Dios estaba obrando en lo oculto. Una tarde, mientras conversaba con un amigo, se dio cuenta de que su historia no era solo suya. Ella no era una isla en medio del océano, era parte de una comunidad, un cuerpo en el que cada miembro juega un papel fundamental. Dios ha estado trabajando en mí, le. Los días se convirtieron en un ciclo de reflexiones profundas y momentos de claridad. Clara comenzó a notar que, al abrir su corazón a la enseñanza divina, la vida misma se transformaba en un aula donde cada experiencia era una lección invaluable. Aquella búsqueda de resultados extraordinarios se había convertido, en su interior, en una danza con la fe. Cada paso que daba, cada pequeño esfuerzo, resonaba con un eco de esperanza. Dios convertirá tus esfuerzos en resultados extraordinarios, se repetía, dejando que esas palabras calaran hondo en su ser. Un día, mientras caminaba por un parque, sintió el roce del viento en su piel, como si el mismo Dios le susurrara al oído. Era un recordatorio sutil de que la naturaleza misma estaba en constante transformación. Las hojas caían, pero el ciclo de la vida seguía, y en cada caída había una promesa de renovación. Esa imagen se grabó en su mente y, de repente, comprendió que sus esfuerzos, aunque modestos, eran parte de un proceso divino. La caída de una hoja no era un fracaso, sino un paso hacia un nuevo brote. Lo que hoy parece insignificante, puede ser el inicio de algo grandioso, pensó con renovada energía. Unos días más tarde, Clara se sentó en su escritorio, rodeada de papeles y proyectos. Antes, ese espacio le resultaba abrumador. Ahora, lo veía como un campo fértil donde sembrar sus ideas. Con cada trazo de su lápiz, cada palabra que escribía, estaba plantando semillas de fe. Dios, aquí estoy, murmuró en voz baja, utiliza mis esfuerzos como quieras. Fue en ese momento que una calma profunda la invadió. No necesitaba controlar cada resultado. Había un poder en soltar las riendas y permitir que Dios hiciera lo que mejor sabía hacer. Esa noche, se encontró con un viejo amigo de la infancia.
Sus caminos se habían separado, pero el reencuentro fue como un abrazo cálido. Compartieron risas, historias, y, a medida que las palabras fluían, Clara se dio cuenta de que la vida de su amigo había estado tejida con hilos de lucha y superación. Nunca imaginé que mis pequeños esfuerzos, esos que creía inútiles, se convertirían en las bases de mi felicidad, le confesó. Las lágrimas asomaron a los ojos de Clara, y entendió que cada historia de vida era un testimonio de la intervención divina, un reflejo de cómo Dios toma nuestros esfuerzos y los transforma en algo extraordinario. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, recordó un versículo que había escuchado en la iglesia: Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos. Se sintió fortalecida al pensar en la inmensidad de las posibilidades. No se trataba solo de alcanzar metas, se trataba de confiar en que cada paso, cada esfuerzo, tenía un propósito. Era como si Dios estuviera pintando un mural con los colores de su vida, mezclando las sombras de sus miedos con la luz de su esperanza. A medida que pasaban las semanas, Clara comenzó a ver cómo sus esfuerzos se traducían en cambios tangibles. En su trabajo, los proyectos que antes parecían abrumadores comenzaron a tomar forma. Las ideas fluían con más claridad, y la colaboración con sus compañeros se tornó en una sinfonía armoniosa. Ella misma se sorprendía de la creatividad que brotaba de su interior, como si hubieran abierto una puerta que había estado cerrada por mucho tiempo. Dios ha puesto en mí un fuego que no se apaga, pensaba, sintiendo que cada día era una nueva oportunidad para brillar. Una mañana, mientras revisaba sus metas, a medida que Clara se sumergía en su rutina diaria, cada acción se sentía impregnada de un propósito renovado. Recordaba cómo, al inicio de su viaje, la ansiedad solía ser su compañera constante. Sin embargo, ahora, cada pequeño esfuerzo, cada paso que daba hacia adelante, se transformaba en un ladrillo más en la construcción de un futuro lleno de posibilidades. La luz de la fe había comenzado a brillar en su corazón, y ese fuego interior que había despertado no solo iluminaba su camino, sino que también guiaba a quienes la rodeaban. Una tarde, mientras paseaba por el parque, Clara se detuvo a observar un árbol frondoso que se erguía majestuosamente ante ella. Sus raíces, profundas y fuertes, parecían contar una historia de perseverancia. Había soportado tormentas, heladas y sequías, pero allí estaba, regalando sombra y vida a todo lo que lo rodeaba. En ese momento, Clara comprendió que, al igual que ese árbol, sus esfuerzos estaban enraizados en la fe. Dios había alimentado sus sueños con la misma paciencia con la que el sol nutre la tierra, y cada desafío que había enfrentado no era más que parte de un crecimiento necesario. Dios convierte mis esfuerzos en resultados extraordinarios, susurró para sí misma, dejando que esas palabras resonaran en su ser. En ese instante, sintió una oleada de gratitud, no solo por lo que estaba logrando, sino por la transformación que estaba experimentando en su interior. Había aprendido a mirar más allá de lo inmediato, a confiar en la obra que Dios estaba haciendo en su vida. La paz reemplazó la inquietud, y su corazón se llenó de una esperanza inquebrantable. Los días continuaron fluyendo, y cada mañana Clara se despertaba con la certeza de que el día que tenía por delante era una nueva página en su historia. Había comenzado a escribir un diario, donde plasmaba no solo sus metas, sino también los pequeños milagros que iba encontrando en el camino. A veces eran notas sobre una conversación significativa con un colega, otras veces, la satisfacción de haber completado una tarea que la había desafiado. Y así, día tras día, su diario se llenaba de testimonios de fe y perseverancia. Cada esfuerzo cuenta, pensaba, mientras el bolígrafo deslizaba su tinta, dejando un rastro de esperanza. Una noche, mientras reflexionaba sobre su jornada, Clara sintió que Dios le hablaba. No era una voz audible, sino una suave convicción en su corazón. Confía en el proceso, le decía. Cada paso que das, cada decisión que tomas, está formando un camino hacia algo mayor. Y allí, en la soledad de su habitación, sintió que su alma se expandía, como si las paredes que la rodeaban se desvanecieran, dejándola en un espacio amplio y lleno de posibilidades. Dios está obrando en mí, comprendió, y esa verdad resonó con fuerza en su ser. Fue en ese momento que decidió compartir su experiencia con otros. Sabía que, así como ella había encontrado aliento en los testimonios ajenos, podía ser luz para quienes aún caminaban en la oscuridad. Comenzó a hablar con amigos y familiares sobre la fe que estaba creciendo en ella, y pronto se dio cuenta de que su historia tocaba corazones. Dios convierte mis esfuerzos en resultados extraordinarios, repetía, y esa frase se convirtió en un eco de esperanza para quienes la escuchaban. Una tarde, tras una charla inspiradora con un grupo de jóvenes, Clara sintió que su corazón rebosaba de alegría. Había compartido no solo sus logros, sino también sus luchas, y en ese intercambio, En una noche estrellada, Clara se sentó en su jardín, rodeada de las flores que tanto amaba.
El aire fresco acariciaba su rostro, y en ese momento de tranquilidad, se dio cuenta de algo profundo. Dios no solo había estado trabajando en su vida, había estado transformando sus esfuerzos en algo más grande de lo que jamás había imaginado. Aquella tarde, mientras hablaba con aquellos jóvenes, algo en ella había cambiado. No solo compartió su historia, sino que se dio cuenta de que cada lágrima, cada momento de duda, había sido parte de un hermoso lienzo que Dios estaba pintando. Los rostros de los jóvenes se iluminaban a medida que ella narraba su viaje. Sus propios desafíos, sus fracasos y victorias resonaban en aquellos corazones ansiosos de inspiración. Allí, en aquel jardín, Clara comprendió que su historia era un puente hacia la esperanza de otros. Y en ese entendimiento, una chispa de propósito encendió su alma. Si Dios ha hecho esto en mí, ¿qué no podrá hacer en ti? Se repetía, la noche avanzaba, y el murmullo de las hojas parecía susurrar a su alrededor. Clara sintió que cada palabra que salía de su boca era un testimonio de la fidelidad de Dios. No era solo un relato de éxito, era una invitación a todos aquellos que estaban dispuestos a creer que su esfuerzo no era en vano. Dios convierte mis esfuerzos en resultados extraordinarios, repetía, y cada vez que lo hacía, el eco de su propia fe resonaba más fuerte. Era como si cada una de esas palabras estuviera moldeando un futuro brillante, no solo para ella, sino para quienes la rodeaban. Ese pensamiento no la dejaba. Mientras las estrellas brillaban en el cielo, Clara imaginaba cómo cada esfuerzo que había hecho, cada pequeño paso hacia adelante, había sido parte de un plan divino. Había días en que la fatiga la vencía, y las dudas la asediaban. Pero ahora, mirando hacia atrás, podía ver cómo Dios había utilizado incluso esos momentos de debilidad para fortalecer su fe. No hay esfuerzo pequeño, se decía. Cada acción cuenta, cada acto de obediencia trae consigo una cosecha. A medida que compartía, Clara pudo ver el brillo en los ojos de los jóvenes. Algunos parecían reacios al principio, pero a medida que ella hablaba, comenzaron a abrirse. Sus historias de lucha, de inseguridades y anhelos resonaban con la suya. Era un recordatorio poderoso de que, aunque todos enfrentamos diferentes batallas, la esencia de la lucha es la misma. La fe es un viaje, les decía, no un destino. Es el camino en el que Dios transforma nuestra debilidad en fuerza y nuestros sueños en realidades. Mientras el silencio de la noche se asentaba, Clara sintió que la conexión entre ella y aquellos jóvenes se intensificaba. Era como si el viento, suave y cálido, fuera un testigo de esa unión. Les animó a dar un paso adelante, a no dudar en perseguir sus sueños. Cuando pones tu confianza en Dios, cada esfuerzo que haces se convierte en una semilla de esperanza. Y esa semilla, aunque pequeña, puede crecer y dar frutos que jamás imaginaste. El tiempo pasó volando, y al final de la charla, Clara se sintió llena, como si su alma hubiera tocado un piano resonante. Había dado y recibido, y en ese intercambio, la luz de Dios brillaba más intensamente. No olviden, les dijo con ternura, que cada uno de ustedes tiene un propósito. No se detengan, sigan adelante, Dios está en cada paso, y Él hará que sus esfuerzos den frutos extraordinarios. Mientras los jóvenes se